Muy buenos días a todos los directivos del Departamento de Educación Física, a todos los colegas que forman parte de ese departamento en cada una de las escuelas preescolares, primarias, secundarias, educaciones especiales. Les agradezco la invitación. Felicito al maestro Alejandro Aguilar por la nueva responsabilidad, pero asimismo, como lo acaba de decir él, la responsabilidad que han tenido los anteriores directores para poder conformar y celebrar este 50 aniversario. Pareciera fácil decir 50 años de existencia, pero no lo es. Creo que en los testimonios que han dado los compañeros dejan mucha de su experiencia, mucho de lo que se podía hacer en el momento en que cada uno estuvo al frente de la dirección o al frente de cada una de las coordinaciones de este departamento. Y eso dice que la historia a veces se repite o está condenado a repetirla cuando uno no se da cuenta de los errores que va cometiendo. Pero cuando aprovechamos los errores de los demás o de la misma política educativa, nos permite precisamente crear una nueva historia. Y yo creo que en estos 50 años han creado una nueva historia. Y aunque pareciera repetitivo lo que dicen los compañeros, creo yo que finalmente el mensaje es decirle a nuestros colegas maestros de educación física que están frente a grupo que hay mucho por hacer, que hay un gran camino por recorrer, pero que en la medida que tengan un compromiso con su propia clase, con sus propios alumnos, pues va a ser en la medida en que ellos también vayan creando historia. Muy bien. Les voy a pedir que me permitan compartir la... Ya está. ¿Sí? Ya está listo. Sí. Ok. Perdón, ¿se ve ya bien? No, pero hay que mandarla. Ok. Ya está. Muy bien. Bueno, hoy me toca hablarles de un tema que tiene que ver mucho con esta historia de lo que ustedes han hablado, con muchas de las cosas que tendríamos que hacer en los patios escolares. Esta no es una historia que yo la haya escrito por mí mismo o por lo que yo haya visto. Claro que está parte de mi experiencia aquí, pero esto tiene que ver con qué es lo que piensan los alumnos y los profesores, precisamente cuáles son esas creencias, cuáles son las actitudes y valores que se promueven en la interacción de la clase de educación física. Es una investigación que se hizo durante 3 años para poder llegar a su conclusión y claro, sirvió como base para la titulación de uno de los doctorados. Como cualquier tesis doctoral, tiene una introducción, un sustento teórico bastante amplio porque hay un estado del arte sobre lo que hay de educación física y desarrollo de valores, justifica y expone el problema de qué es lo que sucede en los contextos escolares con la clase de educación física y cuál es el problema de que no hemos podido trascender a un poquito más hacia el logro de objetivos. Se plantea algunas hipótesis, el diseño del estudio tiene resultados, tiene una gran discusión y unas conclusiones y algunas recomendaciones. Como estudio, los valores siempre se ha dicho que son un asunto delicado. ¿Por qué? Porque estos han estado implícitos en toda la existencia del ser humano. Y en esa existencia del ser humano, en este tratar de entender los valores dentro de la educación, bueno, precisamente la investigación pedagógica en estas últimas décadas se ha inclinado al estudio sobre los valores morales, para el desenvolvimiento de todas las dimensiones de las personas. Algunos autores consideran que las problemáticas de los valores educativos, y sobre todo en educación básica, son consecuencia de estas limitaciones que se tienen en los contextos familiares,
sociales y los propios escolares, ¿sí? Debido a la pobreza, debido a la falta de servicios, a la falta de servicios de agua potable, de electricidad, a la falta de espacios habitacionales, por lo reducido que han estado haciéndose los espacios habitacionales, espacios recreativos o instalaciones, parques, y al alto impacto que tienen las pocas áreas verdes para que los alumnos puedan dedicarse a realizar una actividad física. Y son muchos los autores a nivel internacional en un primer momento: Harman, Colbert, Dewey, Aristóteles, Scheler, Piaget, Husserl. Son muchos los autores que han hablado sobre los valores. Pero también a estos grandes filósofos los han estudiado otros filósofos como Puig, Busarrais, Gervilla, el mismo Bisuete, que dio una conferencia ayer, Camps, Shirley, autores mexicanos como Hirsch, como Yuren, que han hablado sobre los valores en los diversos contextos nacionales. Y cuando hablamos de valores, ¿de qué se trata? Bueno, pues es que una cosa tiene valor cuando nos gusta, cuando se le presta interés, cuando existen por sí mismos. Los valores existen por sí mismos, son absolutos, inmutables e irracionales. No se puede razonar sobre ellos porque es un valor en sí mismo. Entonces, los valores vienen siendo el aspecto medular de las ciencias sociales. Por supuesto, dentro de las ciencias de la educación es la variable dependiente más importante del estudio de la personalidad, de la cultura y de la propia sociedad. E independientemente es la variable esencial en el estudio del comportamiento y las actitudes de todos los seres humanos. Por eso, hablar de valores es un campo un poco confuso o un campo muy amplio, pero que siempre tiene consecuencias. ¿Por qué decimos que tiene consecuencias? Porque sabemos que una sociedad no es ciega en valores, sino que una sociedad tiene tantos valores conforme la gente los considere. El abanico se amplía tanto que se hace difícil a veces saber hasta dónde diferenciar un valor de un antivalor. En ese sentido, nos podemos pensar que la formación en valores principalmente es considerada el problema más importante de la educación contemporánea, ¿sí? Vuelve a poner al centro al ser humano en su propia acción, y en nuestro caso tiene que poner al centro al alumno en nuestra propia clase. Entonces, los valores, como contenidos de aprendizaje, o sea, como situaciones de enseñanza, se refieren precisamente a creencias o estados finales de existencia. Los valores son unas creencias o un estado ideal de existencia, y son el fundamento de las actitudes o el comportamiento de las personas en diferentes situaciones de la vida. Y sí hay que diferenciar entre un valor, una creencia y un interés. Las creencias es toda la información que una persona tiene sobre X tema. Esas son las creencias. Los valores es comportarse de acuerdo a lo que el valor exige, si es honestidad, si es libertad, si es identidad. Es comportarse de acuerdo a lo que dicta ese valor. Y una actitud es un comportamiento continuo de esa actitud, de ese valor. O sea, uno tiene actitudes humanas, actitudes respetuosas, actitudes solidarias, cuando siempre tiene un comportamiento que va permitiendo tener ese valor. Y bueno, también apegado a las normas de la sociedad. Y bueno, el estudio precisamente habla de la percepción. ¿Qué es la percepción? Pues no es más que este conjunto de necesidades humanas, existenciales, axiológicas, y sus respectivos reconocimiento en las condiciones contextuales donde vivimos. Entonces, las preferencias, las necesidades, los intereses se dan en base precisamente a este cúmulo de comportamientos que nos permiten configurar una única personalidad. Y no solo una única personalidad, sino también un único desarrollo contextual en diferentes grupos y organizaciones. Por eso decimos que no hay un modelo de personas,
no hay un modelo de sociedad ni de escuela. Lo que tenemos que hacer es que todos con esas creencias que tenemos, con toda la información que tenemos que buscar una mejor convivencia en sociedad. Bueno, sin más, ¿por qué hicimos este estudio? Precisamente porque hay muchos problemas y crisis en la educación física en México. Hay cambios de programas de estudio de educación física sin evaluar los anteriores. ¿Cuáles son los valores que en el currículum mexicano se dan? Esa es la parte esencial del estudio, de cuáles fueron las preguntas iniciales. Bueno, entonces dentro de esto se dice que los procesos de enseñanza-aprendizaje son los procesos más importantes dentro de la enseñanza de la educación física. Y dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje hay dos aspectos esenciales que siempre van de la mano, que es la planificación o la planeación y la evaluación. Para lograr objetivos, tiene uno que planear actividades que permitan llevar a los alumnos a otro nivel de conocimiento. Pero ¿cómo sabemos eso? A través de la evaluación. Y bueno, nos podemos preguntar qué sucede en las clases de educación física. ¿Qué sucede actualmente en las clases de educación física? ¿Cómo son los contextos? ¿Qué es lo que ha sucedido con los profesores? ¿Cómo se comportan los alumnos? ¿Cuáles son las actitudes y valores que se promueven? Y a eso fue lo que nos enfocamos nuestro estudio, a tratar de contestar estas preguntas y decir si realmente, como se dice y como hemos dicho, muchos de nosotros hemos dicho que al alumno la materia que más les gusta es la educación física y que son felices en la clase de educación física. Bueno, como conocimiento general nos podemos quedar con él, pero como conocimiento específico tendríamos que entrar a conocer realmente estas percepciones de los alumnos, ¿sí? En la interacción precisamente con sus propios maestros, que se aprende, que se promueve en la práctica educativa y cuál es el impacto que han tenido estas creencias e influencia de los valores en la vida cotidiana de los alumnos. Y, tuvo 5 objetivos. Bueno, determinar si había diferencias estadísticas con respecto al género, a la percepción, a las creencias, a las actitudes, describir esas creencias de los alumnos y de los profesores en la clase de educación física, analizar el impacto que tienen esas actitudes y los factores que contextualizan los problemas o preferencias, describir y comparar si realmente el orden de preferencia que el alumno y el profesor le dan a la asignatura de educación física, si es la mejor materia, y comparar el orden de importancia de algunos valores. ¿Qué encontramos? Bueno, para poder encontrar, dijimos que teníamos que hacer un diseño metodológico, una investigación de campo que se hizo un estudio cual y cuantitativo, descriptivo, que interpreta el actuar de las personas, se hizo en un momento dado y se comparó las opiniones de alumnos y maestros, ¿sí? Se utilizaron varios instrumentos, un cuestionario, tanto para alumnos como para maestros, hubo grupos de discusión entre alumnos, hubo grupos focales, hubo juicios de expertos que permitieron hacer un trabajo que complementa la parte cuantitativa y cualitativa para entender un poquito más cómo se dan estas interacciones. Si nosotros nos damos cuenta, se entrevistó a 3.622 alumnos de quinto y sexto grado de educación primaria, ¿sí? Hombres y mujeres entre la edad de 9 y 13 años, y a 219 profesores de educación física, hombres y mujeres, cuya edad osciló entre 22 y 60 años. Esto es nada más en el municipio de Ensenada, Baja California. Es la cuota de maestros de educación física que hay es de 240 maestros y se entrevistó a 219. Muy bien. Fíjense que en una primera etapa se hizo una revisión teórica, se construyó el instrumento, se hicieron pruebas de medición, se validó a través de expertos, se piloteó el instrumento que se creó, el cuestionario, se hicieron grupos de discusión y grupos focales. En esos resultados hubo resultados cuantitativos y cualitativos que permitían definir
que el cuestionario estaría bien aplicado y que podía ser factible porque estaba validado por diferentes estadísticos como la B de Aiken y que permitía encontrar o buscar lo que estábamos pretendiendo buscar. El estudio piloto se hizo en otro municipio, en el municipio de Rosarito, con 4 escuelas primarias y 5 profesores de educación física. Para validar el cuestionario se hizo los grupos de discusión con los alumnos y con los maestros que participaron en la aplicación de este pilotaje del cuestionario. Bueno, la verdad fue un trabajo muy extenso, muy elaborado, pero finalmente se construyó un instrumento con 35 preguntas planteadas de forma cerrada en un abanico de 3 a 4, de 3 a 5 opciones de respuesta de tipo Likert y 2 escalas de valor para enmarcadas de tal forma que pudiéramos conocer la preferencia por la asignatura y la importancia de los valores. Este instrumento tiene 5 variables. La primera variable independiente, que son todos los datos sociodemográficos sobre edad, género, grado escolar, turno, tipo de escuela, y las variables dependientes, que eran propiamente la participación en la clase de la educación física, sobre creencias, preferencias y actitudes, la percepción de actitudes y valores entre alumnos y profesorado, la preferencia por la asignatura y la importancia de los valores. Espero no estarme yendo muy rápido, pero es que es todo el fundamento científico que avala el por qué los resultados, ¿sí? Se tuvo la etapa de la organización, la etapa de la capacitación a los que van a aplicar la encuesta, la aplicación propiamente de la encuesta, la recolección y captura de los datos en el SPSS, el análisis de los datos, el grupo de discusión con el profesorado y el grupo final y las conclusiones. Los análisis de los datos, vean cómo cuantitativamente se utilizaron varios estadísticos, principalmente la chi cuadrada de Pearson, los análisis de significancia, los residuos tipificados, los niveles de asociación de las respuestas entre alumnos y maestros, las grabaciones, las notas de campo, la categorización, la triangulación y precisamente la triangulación concurrente entre los datos cualitativos y cuantitativos. Bueno, hasta aquí la parte propiamente del fundamento científico de la investigación. Y nos vamos a pasar qué es lo que sucedió, qué resultados empezamos a adquirir. Bueno, el estudio se hizo con 3.622 alumnos, pero la mayor parte eran alumnos entre 9 y 13 años. Pero si ustedes se fijan, el 48.5% eran alumnos de 11 años, el 26% de 12 y el 20% de alumnos de 10 años. La mayor parte de los estudios que se han hecho son sobre alumnos mayores de 12 años, cuando hablas sobre valores y creencias. En el caso del alumnado, en el caso del profesorado, nos damos cuenta que son diferentes las edades, son diferentes las situaciones que se permitieron mover para que la mayor parte de los maestros, el 24%, bueno, el 60% eran hombres, el casi 40% mujeres. La mayor parte, el 24% de la población eran de 41 a 50 años, pero el 37% de la población estudiada era de 31 a 40 años. Entonces, la mayor parte tiene licenciatura y los años dedicados a la actividad docente, el 28% es de 60, está entre la edad de 11 y 20 años de antigüedad y el 23% entre 6 y 10 años de antigüedad. ¿Qué más nos dice? Que en la edad la mayor parte de los estudios oscilan en maestros entre las mismas edades, de 20 a 25 años. Nos dice que por lo regular los niños tienen más gusto y preferencia que las niñas por la clase de educación física. Perdón.
Y se dice que en el caso de los profesores, también existen más hombres siempre trabajando en los sistemas educativos que mujeres, por lo regular. También se dice que el género, cuando hablamos de profesores, hay un estudio mexicano que dice que el profesor hombre discrimina más a las niñas que la profesora mujer. ¿Ok? Entonces, y considerando todo el contexto de lo que sucedió en cuanto a la edad, que estamos hablando de 9 a 13 años, fíjense que la edad es independiente, o sea, no tiene nada que ver, no tiene relación con la creencia de los niños de si el profesor enseña o no enseña valores. O sea, la edad es un proceso independiente, independiente de ello. ¿Qué encontramos sobre la percepción del gusto y preferencia por el género del profesor? Al niño se le preguntó a quién prefieres que te dé clase, un profesor o una profesora. Y fíjense, lo curioso es que los alumnos que están en azul consideraban, perdón, voy a agarrar el total, el 51.7% de alumnos les es indiferente quién les dé clase, puede ser profesor o profesora. Pero cuando la pregunta es hacia el maestro, ellos consideran, el 81.3 considera que también es indiferente que les dé un profesor o una profesora a los alumnos. Pero cuando nos vamos a ver, a preguntar quiénes eligieron, el 25.1 de alumnos eligieron que prefieren un profesor, y el 23 puntos de alumnas eligieron a una profesora. Y de los maestros, los profesores dijeron que los alumnos prefieren un profesor, y las profesoras dijeron en un 8.2% que los alumnos prefieren una profesora. Dentro de todo esto, vemos que del general, el 27.5 de mujeres y el 24.2 de hombres les es indiferente. Pero cuando hablas de si quién prefiere un hombre, los hombres en un 15%, los alumnos en un 15% prefieren que les den un profesor hombre, y las mujeres en 9.4% prefieren que sea un hombre. Sin embargo, en las profesoras son las niñas las que el 13.9% de este 23 dicen que sea una profesora, y es un 9.3% de niños que dicen que prefieren una profesora. Entonces, veamos cómo si hay preferencia en un 48%, casi 49%, de niños que prefieren o a un hombre profe o una mujer que les dé clase. Entonces, sí tiene que ver estos estadísticos con estas preferencias de los niños y mujeres. Y ustedes pueden ir viendo en el desarrollo de las diapositivas, porque no lo voy a estar leyendo, diferentes resultados de los estadísticos, y pueden estar viendo algunos comentarios o citas textuales de los alumnos que dicen cómo les gusta más la profesora o el profesor, o cómo les gustan todos, o cómo cada quien tiene su tipo de preferencia. Entonces, y estoy poniendo de los resultados en los más sobresalientes. No les pudiera dar en esta sesión todos los resultados. Elegí algunos resultados que nos pudieran dar una idea más centrada en qué es lo que está sucediendo en los contextos actuales. Y a la pregunta si les motiva a los alumnos las actividades que pone el profesor de educación física. Fíjense, hay muchas preguntas que había donde si te gustan las actividades, alumnos decían que sí. ¿Te motivan? Había un cambio en su tipo de pensamiento. Y entonces aquí nos podemos dar cuenta que cuando le preguntas al alumno si le motivan, fíjense cómo el 46% de alumnos dicen que sí les motivan las actividades. Siempre. Pero hay un 64 que dice que casi siempre. Pero también hay un 21, me equivoqué, perdón. Acuérdense que los azules son alumnos
y los rojos son maestros. El 46% dice que siempre le motivan las actividades y el 29% que casi siempre. Hay un 21% de alumnos que dicen que algunas veces les motivan y hay un 3% de alumnos que dicen que no les motivan las actividades. Cuando la pregunta es esa del profesor, el profesor dice, fíjense, que en un 31% que siempre les gustan, pero la mayor parte de los profesores dicen que el 64% dicen que las actividades siempre les motivan a los alumnos, ¿no? ¿Y a qué nos lleva esto? Bueno, nos lleva a reflexionar en estos grupos de discusión, a preguntarle al profesor, bueno, ¿qué piensas tú de que si le motivan o no le motivan? O dónde está el factor de motivación en los alumnos. Y vean ustedes, y pueden leer aquí a su derecha, cómo hay algunas citas textuales, tanto del profesor como del alumno, en donde el alumno confirma esta motivación y, y el profesor también, o sea, está consciente de motivaciones y desmotivaciones, porque también en este de me gusta, no me gusta, o casi siempre, siempre, algunas veces nunca, hay un abanico de posibilidades de respuesta porque el profesor también, al llevar su clase tan estricta, pierde de vista la importancia de los aprendizajes y se refiere mucho más a los contenidos. En otra de las preguntas decía que si el profesor de educación física te felicitaba cuando realizas o ejecutas bien las acciones. Y esto tiene que ver con el reconocimiento que el profesor le da al alumno para que él se motive a realizar más actividades. Si nos damos cuenta, el alumno dice que un 33% de profesores sí lo felicitan, un 24% lo felicitan casi siempre, un 32% lo felicitan algunas veces y el 10% de profesores nunca los felicitan. Entonces vean cómo hay un porcentaje como muy dividido entre 24 y 33 de que no necesariamente los profesores animamos y felicitamos, retroalimentamos la acción del alumno para que fortalezca su comportamiento y se comprometa a retarse a hacer las cosas mejor. Entonces, ¿a qué voy? A que los profesores, cuando se les pregunta a los profesores, el 76% consideramos que sí los felicitamos siempre y solo un 18% que algunas veces, que casi siempre. Entonces, vean cómo si hay una diferencia entre lo que los alumnos perciben, lo que los alumnos piensan, una diferencia significativa y de lo que los maestros pensamos. Por eso es que cuando hay este tipo de diferencias, es que no hay un acuerdo entre lo que está sucediendo realmente en la clase de educación física, ¿sí? Pero fíjense que cuando se observan estas diferencias, ustedes lo pueden leer, hay diferentes argumentos de los maestros que llevan a fortalecer a este grupo que siempre felicita a los alumnos, ¿sí? Pero también hay otro grupo de maestros que dice que sí es cierto que él, o sea, en la plática y discusión de grupo, que esto no lo había considerado porque consideraba que si el alumno estaba contento con la actividad, pues ya estaba motivado. Entonces sí necesitamos prestarle atención a la motivación, que es el principal aspecto y que es autodeterminante para la autogestión del movimiento, donde el alumno se involucre por sí solo en actividades que le conlleven a mejorar su condición física, su estado de salud. Muy bien. Y metiéndonos un poquito más a los valores, en cuanto a la creencia del valor respeto, se les preguntaba si el respeto a las reglas que pone el profesor de educación física durante la clase, si las respetaba, si sí, no, o algunas veces. Aquí hubo un alto porcentaje de alumnos, un 74.8%, que decía que sí respetaba esas reglas, y un 3.4% de maestros
que decían que algunas veces, o sea, la mayor parte de maestros decían que los alumnos respetan algunas veces las reglas, o sea, que un 18%, pero un 74% de alumnos consideran que siempre las respetan. Entonces aquí hay una gran diferencia entre lo que dicen unos y lo que dicen otros. O sea, era de esperarse que tanto los alumnos como los profesores contestaran que sí, que todos respetan las reglas, pero no, ahí hay una gran diferencia que no permite pensar que el respeto a las reglas se dé, ¿no? Entonces, si el 79% de alumnos piensan que sí respetan las reglas, pero el 59% de los profesorados lo confirman, entonces quiere decir que sí hay un 50% de alumnos que las respetan. Pero en este análisis de diferencias encontramos que son los niños los que tienen menor respeto a las reglas que las niñas. O sea, cuando hablamos por género, ¿sí? Se percibe que los alumnos hombres respetan menos las reglas que las niñas, ¿sí? Y cuando se les cuestiona en cuanto al respeto, por ejemplo, en las citas textuales de los maestros que dicen que si los alumnos hacen trampa, ¿y por qué? Entonces ellos dicen que hacen trampa porque quieren ganar, porque no respetan las indicaciones, pero dice que por lo regular son los mismos alumnos los que no hacen caso, los que no respetan las reglas y los que hacen trampa, ¿sí? Entonces, pudiera pensarse que es un número reducido, pero en esta percepción del juego limpio, en esta percepción de hacer trampa o de no hacer trampa en los juegos o actividades, vean cómo el alumno solo un 8.1% dice, o sea, sí admite que hace trampa en las actividades, pero un 73% no lo admite, no admite que hace trampa. Sí, pero vean la diferencia de respuestas en rojo de los maestros. Los maestros también opinan que un 8.7% hacen trampa. Aquí no hay diferencia de opiniones entre maestros y alumnos, pero en la respuesta de no, los maestros opinan nada más, un 7.8% opinan que no hacen trampa. Entonces, vean cómo el 83.6% está opinando que sí hace trampa. Entonces, esta gran diferencia de opinión nos está diciendo que en el patio está sucediendo situaciones de falta de respeto, ¿sí? Y en estas situaciones de falta de respeto vienen situaciones después de violencia en las propias escuelas, que eso lo vamos a ver enseguida. También, fíjense, aquí es una pregunta muy importante para el profesor, que esta pregunta tuvo mucha discusión. ¿Por qué? Porque cuando le preguntas a los alumnos si cuando participas en la clase de educación física, el profesor te da libertad, te restringe, te limita, no te toma en cuenta o les prohíbes estar haciendo cosas, aquí hay una respuesta también, una gran diferencia, porque el profesor de educación física opina que él siempre les da libertad en la clase a los alumnos, pero solo el 56% de alumnos piensan que se les da libertad. El otro 37% piensa que se les limita, que se les restringe, y el profesor no lo piensa así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con este porcentaje de alumnos que, por ejemplo, dice que no se le toma en cuenta, o hay un 0.9, casi 1%, que dice que se les prohíbe. En las pláticas de grupo, se dijo pues de los maestros que a veces la libertad, la palabra libertad restricción tiene un abanico muy grande de posibilidades. Entonces, que si tú tratas de controlar al alumno, pues ya se está pensando que lo limitas en su posibilidad de movimiento. Pero muchas veces no les permites dar tanta libertad porque los contenidos que tienes que ver en una clase los tienes que ver tan estrictos que si no, no sacas lo planeado. Y también porque muchos alumnos consideran que porque no les permites jugar fútbol en la clase, pues les está restringiendo su libertad, ¿verdad? Entonces, pero vamos a llegar a concluir algunas cosas
porque también viene esta pregunta de si el profesor los castiga cuando no cumple con las actividades que se están enseñando, ¿sí? O al profesor le pregunta si castigas al alumno. También aquí hay una diferencia de opinión, aunque los porcentajes no son muy disparados. Los profesores dicen no utilizar el castigo nunca, pero en un 57%. Pero hay un importante porcentaje que sí lo usan algunas veces, que es el 42%, confirmando la percepción de los alumnos de que siempre los castigan. El 14% de alumnos dice que siempre los castigan. El 10% dice que casi siempre y el 32% que algunas veces. Esa es una de las percepciones de ambos actores cuando están en la clase de educación física. También se comentó que había que definir el castigo porque para algunos castigo no implicaba molestarlos, pero sí se tenían que poner límites para las conductas inapropiadas de los alumnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos que a veces no se utiliza el concepto castigo, sino el concepto de tareas extras, tareas específicas para correcciones de conducta, pero sí venimos diciendo que no es la mejor opción, y más en nuestros tiempos, de cambiar una conducta negativa del alumno hacia algo positivo. Y precisamente también se le preguntaba a los alumnos si el profesor es agradable, emotivo, expresa comportamientos agradables, alegre, o si el profesor es indiferente, no expresa emociones, es aburrido, es indiferente. Y aquí encontramos algo muy curioso. Si se fijan, las dos gráficas están balanceadas, es decir, el alumno que dijo que el profesor siempre es alegre y emotivo, ¿sí? Acá es el 50%, el 56% dice que nunca es aburrido. Pero el alumno que dice que el profesor, los profesores que dicen que siempre son alegres, ¿sí? Aquí también hay un porcentaje de profesores que consideran que nunca son aburridos, por supuesto. Entonces, en ese sentido, aquí hay un balance entre lo que piensan los alumnos y lo que piensan los profesores, porque el profesor piensa que casi siempre es agradable en su actuar. Pero miren, aquí hay una cosa muy importante que quiero remarcar. Cuando le preguntas cuando hay un 8.7% de alumnos aquí que dice que el profesor siempre es aburrido, sí, que no es alegre, pero también aquí hay un 5% de alumnos que opinan que el profesor nunca es alegre. Entonces, más o menos, hay un porcentaje entre el 5 y el 9% de alumnos que están opinando negativamente, ¿no? Que están opinando que por qué sí les gusta, o por qué sí consideran que su profesor es alegre, o por qué sí consideran que su profesor no es aburrido. Y ustedes pueden ver en estas participaciones textuales de los alumnos cómo se percibe que les gusta el profesor o la profesora, o que no les gustan algunas cosas del profesor o la profesora. Y fíjense que este estudio no es un único estudio. A nivel mundial hay muchos otros estudios que concluyen que la mayoría de los escolares que presentan actitudes positivas hacia la educación física están determinadas por variables medicinales, motivacionales, y por factores internos. Y hay muchos autores que lo comprueban. Por eso, es importante, porque recuerden que la motivación es el primer factor que debe estar presente en las clases, ¿sí? Entonces, se dijo que el 10% de alumnos que está opinando que no les gustan las clases, que se utiliza un lenguaje inadecuado,
que es importante revisar hasta dónde nosotros estamos poniendo apodos a los alumnos y pensar que hay muchas cosas que hacemos bien, pero también hay muchas cosas que no las consideramos, ¿no? O que lo hacemos mal. Y para finalizar con esta parte de los valores, vean ustedes cómo hay 3 preguntas. ¿Crees que tu profesor de educación física te demuestre o enseñe valores? ¿Crees que durante la clase de educación física se enseñen valores? ¿O el profesor de educación física demuestra valores que dicen que se deben practicar y él pone el ejemplo? Son 3 preguntas en diferentes momentos del cuestionario que nos llevaron a confirmar que, los alumnos en un 69% sí consideran que el profesor de educación física enseñe valores. Y en un 88% los profesores que sí consideramos enseñar valores. Pero hay un 7.3% de alumnos, vean cómo nos vamos refiriendo a ese 10% que siempre está en esa parte de la negativa, que no creen que el profesor de educación física enseñe ni demuestre valores, ¿sí? Pero hay un 23% de alumnos que dicen que sí, que algunas veces. Pero aquí salió algo muy importante. Hay un 5%, un 0.6, no llega al 1, un 0.6% de profesores que dicen que no se enseñan valores y un 2.3% que a veces se enseñan valores. Entonces, en las 3 variables focalizadas existe un alto porcentaje que podemos pensar que el alumno sí considera que el profesor de educación física le enseñe valores. Y hay otros estudios, como yo les decía, en donde hay creencias de que los profesores de educación física sí enseñamos valores. Y entonces podemos percibir en las diferentes citas textuales que ustedes pueden leer aquí en esta diapositiva, cómo es que los valores están implícitos en nuestro actuar diario. Cómo es que enseñamos valores y contravalores, ¿sí? Entonces, importante considerarlo porque a veces hay puestos que tenemos muchas clases, turno matutino y turno vespertino, y de repente no estamos con el mismo humor con el que iniciamos las clases. Entonces, por eso es que se debe de repensar cómo las clases de educación física deben de cambiar. En ese sentido, vienen como consecuencia en las propias clases. Hubo 3 preguntas que hablaban sobre cuando solicitas apoyo al profesor, si lo haces con confianza, sobre si hay niños que tratan mal o agreden a los demás con palabras o acciones, o si cuando hay conflictos entre los alumnos el profesor interviene. Vean cómo en lo general, los azules son alumnos, los rojos son maestros. En lo general, los alumnos dicen que siempre lo hacen con confianza, o casi siempre cuando hablan con el profesor. Pero dice que un 15% dice que hay muchos alumnos que agreden a los demás con palabras o acciones, y un 49% de alumnos considera que algunas veces hay alumnos que agreden a los demás. Pero cuando hay, y los profesores lo vemos, minimizamos esta parte porque solo un 3.7% de profesores pensamos que hay alumnos que tratan mal a los demás, pero el 50% de profesores sí piensan que hay algunos alumnos que tratan mal a los demás. Y vean cómo el alumno dice que el profesor interviene en un 21% casi siempre cuando hay conflictos entre los alumnos. Pero vean la diferencia, los profesores pensamos, casi el 75% de profesores pensamos que sí intervenimos, cuando hay un 24% de maestros, de alumnos, perdón, que dice que el profesor nunca interviene o interviene algunas veces. Entonces hay un 70% de alumnos que piensan que solo algunas veces interviene el profesor cuando hay conflictos. Entonces, este es un aspecto que crea violencia en las escuelas, y nosotros de repente no lo percibimos y lo dejamos pasar en la clase con un simple empujón o con un simple estarle jalando el pelo a una niña, o simple y sencillamente con estar molestando con palabras
a alguno de los compañeros. Una cosa importante aquí es que sí existen muchas diferencias de género cuando se considera al alumno, porque de los alumnos que agreden, ¿sí? Es que como se opina que los hombres son los que más agreden, las mujeres opinan que los hombres son los que más agreden o los que más irrumpen las reglas. Entonces, hay una razón que puede ser que es que el alumnado que dice que no molesta o que no agrede, sean ellos mismos los agresores, ¿sí? A veces, allí hay un estudio donde a veces se discrimina a la mujer como si fuera algo natural, el que ella no pueda hacer algunas cosas con la misma fuerza que los hombres, ¿no? Entonces, en la relación a esta percepción de conflictos y convivencia escolar, se comprobó que hay altas diferencias significativas y que los maestros minimizamos el hecho de la agresión a los otros, mientras el alumnado sí percibe estas agresiones. Y nos vamos a la pregunta de si el alumno considera cuál es la materia que más le gusta. De las 8 que se llevan, de las 9, perdón, que se llevan en educación primaria, ¿sí? Los azules, como les dije, son los alumnos. Y fíjense bien, al 24.7% de los alumnos encuestados, ellos prefirieron la educación física como su materia favorita. Y de los 100%, del 100% de maestros, el 92% consideramos que la materia favorita de los alumnos es la educación física. Vean cómo hay una gran diferencia, un margen de diferencia con la intención de conocer este concepto que decimos nosotros los profesores de educación física, que es la materia que más les gusta. Pues fíjense que no. En estos alumnos que se entrevistaron, hay alumnos que les gusta la materia de español, o sea, en 24% les gusta la educación física, pero otro 22% les gusta el español y otro 19% les gusta las matemáticas. Y así sucesivamente con las otras asignaturas. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Al sacar la media, al sumar, o sea, al sumar las 3 asignaturas de preferencia, los 3 primeros niveles, hicimos un global y decimos precisamente que al sumarlos, prácticamente el español con un 58.5% tiene 2 puntos porcentuales más altos que la educación física, ¿sí? Entonces, en la segunda opción de los alumnos y en la tercera opción de los alumnos, cuando siguen eligiendo las materias, ahí siguen eligiendo, si eligieron primero educación física, después eligen el español, o si eligieron el español, después eligen la educación física. Entonces, esas 3 opciones nos da para pensar que no necesariamente la educación física es la preferida de los alumnos. En nuestro caso sí fue la preferida con 24.7%, pero vean cómo hay un 22 y un 10, 20 casi por ciento que hay otra asignatura que está por arriba de la educación física, que es el español y las matemáticas. Entonces, hay que echar ojo a que no necesariamente seguimos siendo la asignatura preferida, no necesariamente. En esta gráfica de la asignatura por género, se vuelve a confirmar lo de que muchos estudios hacen. Los hombres son los de rojo, el 15% de hombres que les gusta la educación física, del 24%, el 15% son hombres y el 12% mujeres. Seguimos diciendo que a las niñas les gusta menos la clase de educación física. Sin embargo, a las mujeres les gusta más el español que a los hombres, y a los hombres les gustan más las matemáticas que a las niñas. Aunque no nos vamos a meter en esa dinámica, pero en este análisis por género podemos pensar que el 27% de alumnos que tienen en primer lugar en la educación física, el 52% son hombres y el 47% son mujeres.
existen diferencias por género en la elección de las asignaturas, muchas diferencias. Y en la última pregunta, en relación a la jerarquía de valores, de estos 15 valores, ustedes me dirán, podrán preguntar, ¿por qué estos 15 valores? Aquí en Baja California se trabaja un calendario de valores, se trabajaba, se dejó de trabajar en el 2017. Pero todos, preescolar, primaria y secundaria, se trabajaba estos 15 valores y se preguntó cuáles son los valores que consideras tú de mayor importancia. Y en este caso, tanto los alumnos consideraron el respeto, con el 55% de alumnos consideró el respeto y el 64.8% de maestros consideró el respeto. De ahí, los alumnos consideraron el amor y consideraron la honestidad. Y los maestros consideraron la honestidad y el amor como los valores que estaban implícitos o que eran los valores que más se podían desarrollar. Entonces, en cuestiones de género no hay diferencias significativas en la elección de valor respeto. El profesorado le da mucho mayor valor al respeto, marcando una gran diferencia en relación a los otros 14 valores, así como el alumnado. Y si nos ponemos a ver los valores para los alumnos, es respeto, amor, honestidad y justicia. También en los grupos de discusión fueron los valores de igualdad, justicia, colaboración, respeto y honestidad. Y se expresan algunas citas textuales de los alumnos en relación a estos valores. Y en el caso de los maestros, también decimos que casi son los mismos valores. Tienen otro orden del respeto, honestidad, amor, justicia y libertad. Y también justicia, negociación, libertad, socialización, participación, predicar con el ejemplo. Y también hay varias opiniones textuales de los maestros en relación a cómo se dan o por qué el respeto está en primer lugar para el desarrollo de las actividades. Entonces podemos decir que en relación a los objetivos de nuestra tesis y del trabajo de investigación, definitivamente se logró conocer estas percepciones. Existen diferencias significativas en relación a la edad, al género, en relación al sistema educativo. Se confirma que existen diferencias significativas en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Se dice que hay actitudes positivas y negativas en la clase, que hay posibles agresiones. Se aceptan los resultados porque permiten confirmar que ambos actores eligieron la educación física como su asignatura preferida y el respeto como el valor principal en el desarrollo de la clase. Para finalizar, nomás se deja claro que los alumnos ¿sí? Pueden opinar, los alumnos, si ustedes lo leen, pueden opinar a esa edad y pueden definir valores y creencias sobre lo que enseña el profesor, porque a veces pensamos que los niños no piensan sobre la clase. Sin embargo, ellos participan, reconocen, son respetuosos, algunos no, pero el valor respeto hace falta que se lleve a efecto a la práctica. Y en el caso de los maestros también, reconocemos muchas de nuestras virtudes, muchas de nuestras bondades, pensamos que somos alegres, pero los alumnos ahí dicen que no somos, ¿sí? Pensamos que intervenimos en los conflictos de los alumnos, pero hay mucho alumnado que trata de estarnos diciendo, profesor, pónganos un poquito más de atención. El profesorado considera que se necesita apoyo y asesoría en relación a la educación en valores para propiciar mayores escenarios de cultura de convivencia pacífica y de tolerancia hacia los demás. Entonces, se nos acaba el tiempo. Les comento que
Esta herramienta, este cuestionario puede aplicarse en otros contextos para saber si en esos contextos está pasando lo mismo, ¿sí? Es importante saber atender las actitudes que conllevan que los maestros estemos pendientes de qué es lo que está sucediendo en nuestra clase. Tenemos que empezar a cambiar los docentes y directivos para pensar a identificar estrategias dinámicas que impliquen implícita y explícitamente los alumnos se involucren con la clase de educación física. Por eso se dice que la dinámica de la clase de educación física debe de cambiar. Ya debemos de olvidarnos de los estilos tradicionales. Debemos pasar, lo dijo ayer Manolo Bisuete, ¿será que los alumnos actuales están necesitando otro tipo de educación física? Ya no necesariamente la educación física que veníamos impartiendo, para que puedan involucrarse en el logro de objetivos de la educación física, ¿sí? Esta reflexión que debe quedarse permanente en todos los docentes que estén escuchando y en los supervisores y asesores técnico-pedagógicos, que debemos de pasar a una reflexión crítica y cambiar, no necesariamente a pensar que las respuestas están en un programa de estudios, que las respuestas a que estos sujetos que tenemos en las clases, que son complejos, diversos y tienen diferentes experiencias, necesitan diferentes experiencias pedagógico-didácticas en la clase para poder involucrarse de por sí en toda la vida. Entonces, es una tarea muy titánica cuando hablamos de valores, cuando hablamos de sentidos y significados para los posibles dinámicas que se dan en las clases, pero sí es necesario resignificarlas, estos discursos, estas prácticas, para que haya una mejor escena escolar para los alumnos actuales. Pues muchas gracias por su participación, muchas gracias por su atención y les deseo felicidades en este 50 aniversario.